Gama Medios presenta Técnicas de Duelo. Un consuelo para una pérdida. Conduce Giovanni Agudelo Mancera. ACL, ACOR, CPB. ¿Qué tal, amigos de la sala en la herida del tiempo.com? La gente que nos sigue en Gama Medios, que comprende las emisoras Gama Colombia, Gama Estéreo, Gama Vintage, el canal de televisión Gama Televisión, el portal de noticias plumaindependiente.com, el canal de YouTube Giovanni Agudelo TVNet, la gente de Chocó 7 días, tanto el impreso como el digital, y todos los medios donde tenemos el privilegio de colaborar. También damos gracias a quienes replican nuestros contenidos. De verdad que nos hacen un bien a nosotros y a las personas que buscan un consuelo. Seguimos en este podcast Técnicas de Duelo, un consuelo para una pérdida. Quienes nos conocen, nos siguen, están pendientes de nuestros contenidos, saben que el pasado 31 de octubre perdimos a nuestro hijo menor Giancarlo Agudelo Caviedes, víctima de un osteosarcoma muy severo. En homenaje a él, estamos haciendo este podcast, la primera temporada entrevistando personas que han tenido esa dolorosa experiencia de perder un hijo. En el primer capítulo tuvimos a Adriana Santa Cruz, periodista caleña. En el segundo, Evelyn Kubert, bogotana, que pasó por una dolorosa experiencia. Ella no perdió un hijo, perdió 3. Luego, el maestro Bruno Díaz, caleño. Acto seguido, Sandrita y Carlitos, ellos colaboradores de la parroquia Santa Juana de Arco, servidores, donde nosotros también tenemos el privilegio de servir. Después, la hermosa, talentosa, ese personaje tan divino, Aida Ramírez, actriz. Y hoy tenemos a María Clemencia Torres. Ella también perdió a su hijo en un absurdo accidente, pero se ha repuesto. Ahorita trabaja una terapia que se llama el Grief Recovery, también el PRH, que significa Personalidad y Relaciones Humanas. Hoy va a estar con nosotros. Gracias por madrugar, María Clemencia. Hoy es jueves, está madrugando con nosotros. Grabamos este programa muy temprano. Y pues el formato de este capítulo y de todos los que hemos sacado al aire es básicamente, en primera instancia, contar lo que ocurrió, esa experiencia tan difícil, luego cómo se ha vivido el duelo y finalmente aquí vamos a aprovechar el mejor sentido de la palabra, tu experiencia, porque te has vuelto una terapeuta, una persona a quien consultan de manera reiterada y que puede ayudar a las personas que nos siguen, nos oyen, nos ven y nos leen. Gracias por madrugar con nosotros, María Clemencia Torres. Con muchísimo gusto, Giovanni. Muchas gracias a ti por la invitación a participar en tu programa, donde pues veo cómo la muerte de tu hijo, el fallecimiento de tu hijo ha abierto una puerta para que muchas personas puedan obtener ese consuelo del que tú hablas, que puedan encontrar un camino para recuperarse esta herida tan profunda. Entonces, pues a ti, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, María Clemencia Torres. Bueno, la parte dura, volver a revivir el tema, volver a contar la historia. No sé cuántos millones de veces has contado esta historia, pero pienso que ya desde tu perspectiva lo dices desde otro enfoque. No sé si ya se puede hablar tranquilamente de ese episodio. Y luego comenzamos a hablar del manejo del duelo y cómo le puedes ayudar a nuestros seguidores con ese episodio que pueden estar viviendo recientemente o han pasado unos años. Pero el duelo, como tú sabes, permanece, se transforma, pero permanece. Sí, hace mucho tiempo no me preguntaban por la historia y me haces pensar cómo el relato cambia en ese recuerdo, ese primer año tan doloroso donde yo veía ese camino oscuro, donde yo decía, Dios, uno cómo sale de esto tan doloroso, tan difícil, donde la felicidad es arrebatada, donde todos los sueños pierden sentido. Hace 30 años
Este año se cumplen 30 años. Mi hijo, bueno, mis tres hijos fueron invitados a una fiesta donde se celebraba el Día del Padre. Era una fiesta organizada por un colegio en Ibagué. Se celebraba el Día del Padre y la salida a vacaciones de mitad de año. En esa fiesta, que era una fiesta familiar, pues mi esposo y yo no fuimos porque veníamos de enterrar a mi suegra, que había tenido pues una agonía difícil, larga, y estábamos muy cansados. El ambiente no era como para ir a celebrar Día de Padre, Claro. y de esas cosas que tienen que pasar. eh, Mi hijo se animó a ir un ratico a, a esa fiesta. Él no estudiaba en el colegio, pero mis tres hijos fueron invitados a ese evento. Estando allá, se encontraron con que el sitio que habían alquilado tenía, que era un sitio campestre, tenía un vigilante que estaba bajo efectos del alcohol y estaba amenazando con una escopeta a uno de los niños. Entonces mi hijo, que era alto, grande, se caracterizaba por cuidar a los más pequeños, a los más vulnerables, pues se le enfrentó a este hombre diciéndole: ¿qué pasa aquí? Eh, ¿Sí? Eh, Cuando se dieron cuenta que el hombre estaba dispuesto a disparar, mi hijo se atraviesa, le quita el arma, la tira al piso y corren. El hombre le dispara en la espalda un primer tiro y pareciera que mi hijo volteó a mirar porque el segundo disparo pues fue en la sien. Dios. El impacto, pues se podrán imaginar, fue un suceso completamente inesperado. Para ese momento yo no podía creer lo que estaba pasando. Yo sentía que estaba viendo como una película, porque me llamaron a las 2 de la mañana a decirme que mi hijo estaba en una clínica. Cuando llego a la clínica, yo veía a muchísima gente conocida. O sea, la fiesta, los papás de la fiesta prácticamente se trasladaron a la clínica y yo no entendía, ¿no? Como, ¿qué hace tanta gente acá? Esto era como un mal sueño. Después de esa experiencia tan dolorosa, donde quedé pues en una tristeza muy profunda, trasladan a mi esposo a la ciudad de Pereira a los 3 meses de haber fallecido mi hijo. Y estando en Pereira, una señora que me había ayudado a conseguir apartamento y me invita una tarde a su casa con unas señoras. Ella quería que yo me integrara un poquito pues a la vida de la ciudad. Me preguntan: ¿cuántos hijos tienes? Era la primera vez que me preguntaban después de la muerte de mi hijo cuántos hijos tenía. Entonces yo no supe como qué contestar y pues yo lo conté. Ahí aprendí 2 cosas muy importantes. La primera, el valor de la escucha atenta al otro. Y segundo, que el tiempo no cura las heridas. Habían transcurrido 3 meses de la muerte de mi hijo y esta señora
cuando me preguntó cuántos hijos tenía y yo incluí al que había fallecido, me dice, ay, tantos hijos tienes, ¿y qué hacen? Ella no sabía pues nada de mi historia. Y yo le conté, el mayor está en tal curso, el otro tata, y ella, que me estaba escuchando muy atenta, se queda mirándome y me dice, te falta uno. Claro, ahí ya los ojos se me aguaron y entonces le dije, no, es que se me murió. Y ella, ay, lo siento, ¿hace cuánto? Cuando yo le dije hace 3 meses, esta mujer se atacó a llorar y me decía, no puede ser, no puede ser, esto es horrible. Entonces yo recuerdo que estaba como en ese momento como medio dopada, como emocionalmente, y yo le dije, ahí voy, ¿no? Y ella me dice, no, yo sé lo que es eso porque a mí se me murió un hijo hace 11 años. Dios. Te podrás imaginar cuando yo llegué a mi casa después de oír eso, yo decía, Dios, yo no sé esta señora cómo ha hecho, pero yo, María Clemencia, yo no soy capaz de sobrevivir 11 años con este dolor. Yo necesito encontrar un camino, yo necesito sanarme, yo necesito hacer algo, si no, llévame. Yo no soy capaz. Para esa época, Giovanni, esto fue hace 30 años, la psicología no sabía tanto sobre duelo y para esa época se decía que una madre no se recupera de la muerte de un hijo. Sí. Entonces, yo recuerdo estar sentada en una silla en mi cuarto diciendo, Dios, si yo no me puedo recuperar, pues llévame porque pues no soy capaz. O haz algo. Sí. Y pasó que al día siguiente o 2 días después estaba con una de mis hijas, mi hija más pequeña, estaba cambiándole canales en el televisor y de pronto veo una invitación asistir a una conferencia en Bogotá para padres que habían perdido hijos. Entonces yo tomé nota del teléfono, llamé y pregunté si esa conferencia la iban a dictar en otras ciudades del país. Entonces me dijeron, no, mira, es una conferencia que se va a dar aquí en Bogotá, viene el psiquiatra Carlos Bianchi, argentino, porque vamos a abrir una fundación que se llama Lazos para padres que han perdido hijos. Y yo no sé por qué yo pregunté, ¿y la fundación la van a hacer en Pereira? Entonces me dijeron, la persona con la que hablaba se rió y me dijo, pues esa es la idea, que llegue a todo el país, porque la necesidad es muy grande. Entonces yo dije, yo quiero hacerla en Pereira, ¿puedo? Entonces la persona me dijo, déjame, yo hablo con la persona que ha creado esta fundación, que era la doctora Isa Fonnegra de Jaramillo. O sea, esto fue iniciativa de ella. Ella reunió a un grupo de padres y madres que han perdido hijos y crearon esa fundación. Entonces yo hablé con ella y ella me dijo, pues si vienes a Bogotá y te capacitas, yo te capacito y se hace la fundación en Pereira. Entonces vine a Bogotá, me recibieron pues una pareja de padres, recibí toda la instrucción, los manuales, todo, y llegué a Pereira. A la primera persona que llamé fue a esa señora que llevaba 11 años con su dolor.
Entonces yo le dije, mira, voy a iniciar este proyecto porque yo necesito encontrar un camino para recuperarme. Tú me puedes apoyar, tú que conoces pues la ciudad, las personas. Y ella me dijo, sí, claro. Abrimos el espacio. Eran grupos de apoyo basados en logoterapia. Y junto con otras como 4 parejas, comenzamos a trabajar nuestro proceso de duelo. O sea, yo en ese momento actuaba como facilitadora, pero más que todo como mamá que necesitaba urgentemente transitar de manera segura y confiable mi proceso de duelo, acompañada. Esa experiencia a mí me cambió la vida porque unos 6 u 8 meses después de estar participando activamente en los grupos, veo cómo se transforma la vida de esta mujer que llevaba 11 años atrapada en su dolor. No lo había La vida, superado, no lo había superado. no. Una mujer maravillosa, bióloga de profesión, había tenido una experiencia parecida a la mía en cuanto que cuando muere su bebé, su marido es trasladado también a Pereira, entonces ella nunca habló de su pérdida, porque pues ¿a quién le iba a interesar la muerte de un bebé? Sí. Entonces ella no hablaba de eso y su vida yo la veía detenida. Cuando yo la veo después, donde retoma su carrera, empieza a hacer una especialización con una universidad de España, comienza a construir su casa en las afueras. Cuando yo la veo con esa sonrisa hablando de su hijo y de la experiencia, ya no desde el dolor, sino desde una experiencia así dolorosa, pero que desde su experiencia podía contribuir con otros padres. Cuando yo veo cómo su vida se transforma, yo decía, Dios, ¿cómo hace la gente cuando no tiene un espacio seguro donde transitar su dolor? ¿Cómo hacen? Y ahí fue cuando decidí que mi vida iba a dar un vuelco en el sentido de que yo quería ver más mamás como ellas recuperadas. Y bueno, comienzo un camino de formación en este proceso. Varias cositas, María Clemencia. ¿Qué similitud? Tú hablabas que a los 3 meses todavía contabas a tu hijo. Nosotros aquí a veces cuando pedimos un domicilio o compramos alguna casa, lo contamos también. Lo incluimos en que es una persona que todavía está acá, si vamos a hacer una salida. Segundo, lo de la película que uno quiere que termine. Uno cree que es una película que está pasando y que va a tener un final, pero que eso no es real. Lo de estar dopado. Yo los primeros días, primer mes, yo me sentía como que sin dolor, pero desubicado. Ahora el dolor afloró de una manera. Cumplió 3 meses el 31 de enero. Y lo que tú dices que comenzaste a buscar cómo sanar, pero también sanas a otras personas. Yo cuando comienzo este podcast, primero dije para sanar mi familia y si lo logro, Dios lo permita, sanar a otras personas. Y que los invitados, además de hacer una catarsis también, pues aportan a todos los que estamos pasando por este duelo. Estoy de verdad admirado, si es la palabra, cómo hay similitud en esto. Y lo que tú dices me pasó. Recién murió mi hijo, alguien me dijo, a mí se murió hace 20 años y yo dije, Dios mío, yo no voy a llegar a esos años. O sea, si han pasado 3 meses y tengo el alma rota, ¿cómo una persona puede llegar a 20 años? ¿Cierto? Entonces, pero bueno, increíble este trasegar que tenemos que hacer los padres. Y por último, yo le pregunté a Ariana Santa Cruz, mi primera invitada, oye, no es normal, como dice todo el mundo, que se le muera a uno un hijo, que los hijos deben enterrar a sus padres. Dijo, no,
Yo tengo un grupo de WhatsApp con 70 padres y todos los días llegan más padres y madres al grupo. O sea que no es tan, digamos, raro que mueran hijos. Un apunte final antes de continúes con tu proceso de duelo y cómo has ayudado a las personas, María Clemencia. ¿El niño era el menor, el intermedio? Era el segundo. El segundo, el segundo. Yo tuve 7 hijos, tengo 2 en el cielo. Emanuel, quien murió de esa manera tan trágica, era el segundo de mis hijos, pero mi cuarto hijo fue un bebé que murió en gestación. Dios. También hiciste una claridad a la gente, no le preocupa o no le da importancia, murió un bebé, les parece como muy normal. Yo también perdí un hijo en gestación y todavía lo recuerdo y todos los días pienso en él. O sea, a veces la sociedad le da como una jerarquía hacia las muertes, entonces son los hijos que ya llevan 1 año, 2 años, 15, 20, los que duelen, los que están en gestación están muy pequeñitos, como que es más común, ¿no? Sí, eso que tú dices, para mí fue algo muy difícil y doloroso porque es la muerte de un bebé en gestación, es una de esas muertes que no se validan Se y vale. los duelos menos, ¿no? Entonces las personas hacen comentarios, ay, como bueno, menos mal pasó antes de que Sí, sí. naciera, quién sabe qué lo libró Dios. Sí, entonces para esa época era un duelo completamente silencioso. Sí, nadie lo expresaba. Además que casi nadie se enteró, mi mamá ni siquiera supo que yo estaba embarazada. Y yo no quise contar nada porque qué iba a decir si me iban a llenar de estas frases eh, que en vez de producir consuelo te aíslan porque no sabes qué hacer con el dolor. Afortunadamente se ha ido creando con los años una cultura de duelo. Hoy en día en las clínicas y hospitales se trata con mayor respeto la muerte de un neonato o de un bebé recién nacido. Hay mucho más respeto a las emociones de los padres. En algunos lugares ya hay, en algunas clínicas hay unos protocolos establecidos para acompañar a los padres a hacer un buen proceso de duelo, como para ponerlos en camino. Eso ha cambiado, pero hace 30 años un bebé en gestación incluso era tratado como un desecho quirúrgico, Increíble. un desecho biológico. Entonces, ¿qué haces tú? Pues enterrar tu dolor, que fue lo que yo hice. En silencio, no contárselo a nadie. Sí, Tocaste un tema interesante que con varios invitados lo hemos tocado acá. La gente no obra de mala fe, pero tiene unas frases que uno dice, mejor no me consuelo. Déjalo ir, quién sabe qué lo libró, es un angelito en el cielo. Y Adriana decía, ¿a usted le gustaría tener un angelito en el cielo o quisiera tenerlo aquí vivo? La gente no lo hace de mala fe, sino que se queda a veces sin argumentos como para consolarlo a uno. Lo de la cultura del duelo, sí, lo he notado. De la funeraria me invitaron a unas terapias, la CPS ya lo están haciendo. Cuando mi hermano perdió su hija por cáncer, ella tenía 13 añitos hace 30 años, y el episodio de mi hijo revivió el de él. No existía nada de eso. Él le tocó, como se dice, a palo seco vivir ese duelo. ¿Qué es el Grief Recovery y PRH? PRH. RH, ya. Bueno, después de muchos años de estar yo trabajando con padres y madres que han perdido hijos a través de los grupos de apoyo, un día llegó a la fundación un librito que decía Manual para superar pérdidas Esos emocionales. libritos que le llegan a uno así y le marcan la vida. Sí, esto era de una pareja fundadora de Lazos en Bogotá
que habían estado en un congreso sobre duelo en Estados Unidos y trajeron mucho material, lo pusieron en la biblioteca de la fundación y yo un día cogí el librito y lo empecé a hojear cuando vi que tenía un método muy interesante. Entonces yo dije, bueno, voy a verificar con este método que mi duelo por la muerte de Manuel esté completo, que no quede alguna arista, porque yo sentía que habían algunos, sobre todo un recuerdo en especial, que cuando yo lo evocaba, yo sentía como una picadita en el corazón, como que todavía me dolía y yo no sabía cómo resolverlo a pesar de que yo lo hablaba en los grupos de apoyo y me parecía como una bobada y yo decía, pero ¿por qué este recuerdo me duele, no? Claro. Y era porque pues no conocía cuál era la herramienta para gestionarlo y ahí en el librito lo encontré, entonces lo trabajé y me pareció fascinante. Un par de años después, yo ya estaba viviendo en Bogotá, había creado una entidad sin ánimo de lucro esta no era para padres que han perdido hijos, sino para atender todo tipo de duelos, porque en el camino me di cuenta de que los únicos dolores o las únicas pérdidas que duelen no es la muerte de un hijo, ese es digamos, de pronto para los latinos sí es la pérdida más dolorosa, pero dicen que por ejemplo, los gringos, la pérdida de la pareja es lo más doloroso. Entonces, en esa época, mi socia, que era psicóloga, me había comentado de una pérdida intangible que ella había tenido y que no sabía cómo resolver. Entonces le dije, mira, ensayemos con este método, aplícalo, y se dio cuenta de que funcionaba para ella. Entonces, nos dimos a la tarea. Para esa época nosotras organizábamos unos foros de duelo. Entonces, en el segundo foro invitamos al fundador del Instituto Grief Recovery, un instituto norteamericano que llevaba ya muchos años trabajando con este método. Entonces lo invitamos a Colombia, él nos abrió el foro y se quedó en Bogotá entrenando a un pequeño grupo de personas para poder aplicar ese método. Y para mí fue lo máximo porque yo venía siempre con la pregunta, Dios, ¿cómo hacer para que el proceso de duelo de una mamá, de un papá o de cualquier persona no sea tan largo? Porque siempre en la literatura uno encontraba que el proceso duraba mínimo un año. Uh-huh. Y yo decía, ay, un año es mucho, ¿no? Es mucho. Y con este método encontré que cuando las personas participan más activamente en su proceso, por un lado, y por otro lado, reciben información correcta sobre cómo gestionar, el proceso se dinamiza porque el duelo es un tema normal y natural ante la pérdida, pero pues no lo vivimos de manera normal ni natural porque venimos con una serie de creencias o mitos instalados que nos desconectan de las verdaderas emociones y nos desconectan de la manera natural de elaborar el duelo, ¿no? Claro. Tú decías, por ejemplo, ahora uno de los mitos es que una madre o un padre no entierra a un hijo. Yo creía eso, pero Sí, después me pregunté, ¿en qué planeta? Pero en el planeta Tierra, o sea, la historia de la humanidad nos muestra que un bebé puede no nacer y morir en el vientre, o puede nacer y morir, que en este planeta estamos expuestos a la enfermedad, a los accidentes, a los asesinatos, al suicidio,
O sea, que tenemos que desaprender para aprender a pararnos más en la realidad, ¿no? Y la muerte es uno de los eventos que acompañan la vida desde que nacemos. Exacto, sino que no hablamos de él por muchos tabúes, por muchas situaciones que nos marcan y uno dice no. Por ejemplo, María Clemencia, te interrumpo en esto. Yo siempre he querido en la familia hablar de cuando alguien se va a morir, sobre todo desde que murió mi hijo. Hombre, tengamos una carpeta con lo que debo, con lo que me deben, si tengo un seguro, si tengo pendiente esto, para que la persona que quede viva, pues como que termine algunas cosas pendientes. Con mi hijo pasó, fue una muerte intempestiva, entonces quedamos con muchas cosas sin poder solucionar. Tú sabes, cuando una persona muere, hay que hacer un cierre jurídico, un cierre comercial, bancario, de todo tipo. Y como uno no se prepara para eso, entonces a raíz de eso yo le he dicho a mi esposa y a mis hijos, hombre, la información, por si pasa lo que pasa, tú lo acabas de decir, es que mientras que uno esté vivo, está expuesto a morirse y no importa la edad, porque hay muchas situaciones que en el día a día pasan, le pasan a un anciano, a un joven, a un adolescente, a un niño, a una mujer, a un hombre, pero la cultura nos ha enseñado que no, es que naces, creces, te reproduces, mueres y los hijos son los que entierran a sus padres y tú acabas de ratificarlo. ¿En qué planeta? Básicamente eso. Se podría concluir de lo que dices que el duelo hay que vivirlo, hay que contar la experiencia, hay que vivirla, no echarla ya en el cuarto de San Alejo, no vivirla solo, no estar todo el tiempo tratando de evitar el recuerdo, sino es como hablarlo, dinamizarlo, compartirlo. Básicamente sería como una conclusión a eso. El duelo es un camino que hay que transitar, que duele, duele, pero es, como digo yo, es un dolor fecundo en la medida en que lo hacemos de manera saludable. Porque hoy día hay unos mitos donde, sobre todo en la última década, no es que cada cual transita su duelo a su manera. Y yo me he encontrado con cosas que hacen las personas que, pues, que son comportamientos que solo los van a aliviar temporalmente. No les van a ayudar a resolver lo que están, a resolver la fuente del dolor. Claro. Entonces, el duelo es un proceso normal y natural. Lo primero es, pienso yo, revisar nuestras creencias sobre el duelo, ¿no? Porque si creemos que hay que ser fuerte, que el tiempo todo lo cura, o que podemos reemplazar las pérdidas, o que está bien mantenernos ocupados, o sea, si tenemos un sistema de creencias que no nos ayude a conectar con las emociones, pues el duelo se va a postergar o terminamos enterrándolo, pero eso trae consecuencias a futuro, tanto físicamente como emocional y mentalmente. Entonces, es importante saber que es un camino a recorrer, que hay que ser paciente con el proceso, pero que es algo normal, que hay que dejar salir las emociones y los sentimientos, que hay que comunicarlos, ¿no? Y comunicarlos en un ambiente seguro, con personas que nos escuchen sin juicio, sin análisis, sin comparaciones, sino que tengan esa calidad de escucha desde el corazón. ¿Por qué? Porque el duelo es un proceso único en cada persona. O sea, nadie, a pesar de que he acompañado, puedo decirlo, cientos de personas, de mamás y papás en duelo, jamás le podré decir a una mamá, ay, sé lo que tú estás pasando. Es verdad. Porque no es verdad. Yo lo único que sé es que el dolor que estás sintiendo es profundo.
Pero, ¿qué estás sintiendo exactamente? No, porque todos respondemos a la pérdida dependiendo de la manera como nos relacionábamos con ese ser que perdimos. Claro, exactamente, qué interesante. Sí, entonces la respuesta emocional a la pérdida no, nunca va a ser igual a la de nadie más, porque somos seres únicos que nos relacionamos con alguien único. Y lo que más duele ante la muerte o el divorcio son esos aspectos de la relación que no pudimos comunicar al 100 o que quedaron pendientes o que me faltó más de, ¿no? De eso que yo hubiera querido que hubiera sido más o mejor o diferente. Entonces es todo un camino a recorrer para poder completar lo que quedó pendiente en la relación y eso pues hay que hacerlo con personas, digamos, en un ambiente seguro, confiable, sí, en un ambiente saludable, porque el solo hecho de ventilar las emociones no es suficiente, te alivia, sí, claro, pero no es suficiente para resolver. Varias cositas, ahorita hablaste de un recuerdo que te mortificaba hasta que lo lograste sanar. Como murió nuestro hijo, pues tuvo un proceso de llegar a la clínica en urgencias, estar en cuidados intensivos un momento, luego una sedación paliativa, entonces hubo una agonía y esas imágenes, pese a que lo sedaron y nos decían que no sufrió, pues no las podemos borrar, es un recuerdo. Yo lo que hago es, le decía Adriana Santa Cruz, una invitada, me llega esa imagen y la cambio por otra. Sí, trato de recordar otra cosa para no mortificarme, pero no sé si le estoy haciendo negación a eso y con lo que tú me dices, debo dejar que llegue y procesarlo, gestionarla como tú dices. Lo otro, con respecto a pude hacer más, viene una pregunta que yo siempre le hago a todos los entrevistados, la culpa. Uno siempre dice, hombre, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? ¿Será que hice lo suficiente? ¿Pequé por acción, por omisión? Me imagino que también te ocurrió. Y un caso tercero, ¿la personalidad y relaciones humanas están implícitas en ese grief recovery o es otra terapia aparte? Bueno, PRH es algo aparte. Personalidad y Relaciones Humanas es una organización francesa creada por André Rocher que inició en Francia investigando cómo crecemos los seres humanos y cómo crecen los grupos humanos. Y André Rocher le aporta a la psicología el hecho de que descubre que hay una instancia en el ser humano que se llama el ser y que es completamente positiva y que desde ahí se dinamizan los procesos de crecimiento de las personas y de los grupos humanos. Y bueno, trabaja con investigación en sus inicios, pero comienza a desarrollar pues una serie de talleres que conducen al crecimiento personal y grupal. Hoy día es una escuela de psicopedagogía donde han creado pues un método de autoanálisis, ¿no? Donde aprendemos a descubrir esos engranajes de la personalidad desde lo positivo que se le ha dado a la persona, ¿no? Como desde esos dones y potencialidades, capacidades con los que nacemos y que algunas veces por el entorno en el que hemos crecido, pues se ven como relegados, pero que si favorecemos digamos, nuestro entorno, eso con lo que fuimos hechos originalmente surge Qué bien. de nuevo. Sí, como la semillita que estuvo ahí guardada en una cajita, pero cuando la pones en la tierrita apropiada, con la humedad, la luz que necesita, ¡ah! Ella germina. Sí. Entonces, una escuela, digamos, con la que yo he hecho mi propia formación desde hace más de 30 años y continúo, ¿no?
porque pienso que el autoconocimiento, el crecimiento es algo para toda la vida, porque los seres humanos, como decía Aide en la entrevista que le hiciste, creo, no somos un producto acabado. Ah, exacto, sí, sí, eso lo digo, qué bonito, qué bonito. Sí, el ser humano es un ser siendo. De todo el tiempo. Y parte de lo que nos ofrece el duelo es una oportunidad de entrar a lo más profundo de nosotros para descubrir nuevos recursos. Sí, la herida se abre ante una pérdida, se abre de tal manera que nos da la oportunidad de, tenemos dos opciones, o la tapamos y la enterramos, o nos abrimos a mirar qué hay ahí. Sí, entramos en contacto con nuestra autenticidad, nuestra originalidad. Y se me viene ahora el comentario que tú hacías de cómo evitabas unos Sí. pensamientos y los reemplazabas y no sabías si era negación. Yo creo que al principio se hace porque hay que sobrevivir, Sí, ¿sí? exactamente, se hace como por instinto de conservación emocional. No sé, esa palabra me la acabo de inventar, pero es como algo así. Sí, es un mecanismo de protección, pero una vez que somos acompañados, por eso transitar el duelo en compañía con alguien que sepa orientar el proceso es tan importante, porque llegará un momento donde hay que mirar eso también como parte de toda la historia con lo que pasó. ¿Sí? Completa, para que tú puedas recordar, llega un momento en que se puede recordar absolutamente toda la historia, lo bueno, lo no tan bueno, pero ya sin dolor. Puede que con algunas veces con nostalgia, con añoranza, con esa palabra portuguesa tan linda que es saudade de você, eh, pero sin dolor, ¿no? Bueno, y lo de la culpa, que uno, para liberarse de ese tema, parezco reiterativo en todos los programas, pero la gente insiste en que pregunte eso, porque todos nos cuentan, cada invitado desde su perspectiva, cómo superó eso. La culpa, yo hice un proceso individual, empírico, nadie me ha enseñado eso, no sé si estoy haciendo lo correcto, pero yo me puse a analizar y dije, en ningún momento, nunca pequé por omisión, más que todo por acción, pero yo no tenía el manejo ni el control de todo, como lo decía Aide en la entrevista, uno es un ser supremo, uno no tiene el control de los quirófanos, de los médicos, de las situaciones, del medicamento, de todo, uno sencillamente es un ser normal. ¿Cómo puede uno sentir culpa de algo que tenía que pasar? Uno hizo hasta lo imposible. Entonces así superé, voy superando, perdón, la culpa. ¿Es así o hay otras formas? Sí, estás en la ruta, porque la culpa tiene un componente emocional que aparece en casi todas las pérdidas y en la mayoría de los casos son culpas imaginarias, Ujú. ¿sí? Porque lo que realmente hay detrás de la culpa es simplemente una sensación de algo que yo hubiera querido haber hecho distinto, que yo hubiera querido que fuese mejor o que fuese diferente, pero por nuestra cultura se instala la culpa. Ujú. Y la culpa se trabaja de dos maneras. Uno, revisando de frente qué es eso de lo que me siento culpable. Y la culpa solamente es legítima cuando yo hago algo para que pase eso que pasó. Es decir, yo no he conocido ninguna mamá, ningún papá que diga, no, es que esto yo lo hice para que se muriera mi hijo. Exacto, nadie obra, como decíamos con Aide, por premeditación ni alevosía. Uno nunca va a hacer algo de manera intencional, ¿cierto? Sí, ese es el único caso en que se legitima la culpa. Ujú. Yo no sé por qué la culpa siempre
aparece y vuelvo y digo, yo pienso que es como un tema cultural inculcado, ¿no? Como una mamá que no podía perdonarse el haberle quitado el saquito a su bebé en un día caluroso en Pereira y el bebé desarrolló una gripa y Neumonía, pulmonía. se complicó y murió. Otra mamá que no podía perdonarse el hecho de que cuando entró al cuarto de su bebé de 3 meses, lo sintió dormido y se fue a dormir. Su bebé murió por muerte súbita y ella se culpaba por no haber prendido la luz, sí, pero es que no somos Dios Sí, imposible. para saber qué va a pasar después. Entonces, la culpa y el resentimiento son dos temas que hay que trabajar en el duelo porque anclan el proceso de duelo. Entonces hay que desmontarla un poco también con la razón. Yo no hice lo que hice para que pasara lo que pasó. Yo hice lo que hice porque eso era lo que podía, porque eso era lo que tenía, porque eso era lo que sabía. Yo digo que es el zapote, lo que sabía, lo que podía y lo que tenía. Qué bien, qué bien. María Clemencia, acabas de hablar de nombrar a Dios. Aquí entrevistamos gente de todos los credos religiosos, no nos interesa es cómo han vivido el duelo. En el caso particular, yo tuve una pelea con Dios y siendo servidor de la parroquia me rebelé, dije no, no y no. ¿Por qué me puede pasar esto si yo estoy sirviéndote y estoy haciendo las cosas bien? Después yo dije, pelear con el dueño del aviso, qué tontería. Muchas personas que hemos entrevistado han manejado esa relación con Dios separando, como nos enseñó ahí de la entrevista, religión y espiritualidad. No sé si a ti te pasó, si lo quieres contar, tuviste un episodio de rebeldía con Dios, de pronto ya tenías una fe madura diferente, de pronto te sirvió para acercarte más a Él, cómo has manejado la espiritualidad, básicamente como esos conceptos, María Clemencia. Bueno, para la época en que murió mi hijo, yo era una mujer de profunda fe. Yo soy teóloga de formación, pero mi teología ha sido como muy práctica, muy vivencial. Y para ese momento yo sentí que mi fe se acrecentaba porque tuve una experiencia espiritual muy linda donde yo sentía a Jesús como un condoliente, Qué bonito, como que Él condoliente. estaba a mi lado, ¿no? Como comprendo tu dolor. Yo recordaba ese versículo de la Biblia, el más corto de la Biblia, que dice, Jesús lloró cuando él lloró por la muerte de su amigo Lázaro. Entonces yo sentía que él se condolía por la muerte, por lo que yo estaba experimentando con la muerte de mi hijo. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta de que el duelo es un tema emocional, no es racional, no es espiritual, que impacta de tal manera emocionalmente que te deja como al desnudo en muchas cosas. Entonces, en mi caso, pude ver que mi fe era sólida, pero que yo no tenía ni idea de cómo gestionar el dolor ni qué hacer con un corazón roto, porque así era como literalmente lo sentía, el corazón roto. Entonces yo le decía a Dios, pero ¿cómo hace uno con el corazón roto? O sea, yo tengo fe, gracias por estar aquí conmigo, pero ¿qué hace uno con el corazón roto? Entonces ahí me di cuenta que transitar el duelo es un tema emocional.
Y lo que he visto es que muchas personas como que se pone a prueba la fe y es esperable que se peleen con Dios porque tenían Sí, unas expectativas o tenían una manera de relacionarse con el X o Y, pero si se trabaja, se recupera una fe más auténtica, más no madura, tan, no tan imaginaria, claro. porque muchas personas antes de una situación dolorosa viven desde una religiosidad imaginaria, ¿no? Donde Ya. yo creo que es que Dios debe hacer esto o lo otro. eh, entonces, todo eso es esperable en el proceso de duelo porque el impacto emocional es tan grande que afecta tus creencias, afecta tu biología, ¿sí? Tu cuerpo, ya no duermes como dormías, duermes más, duermes menos, no quieres comer o quieres comer compulsivamente, o sea, hay una afectación en todas las instancias de la persona. Y todo eso es parte de lo que hay que transitar en el proceso de duelo. Por eso el duelo es una oportunidad de recuperar lo esencial de nosotros mismos. Y lo esencial de nosotros mismos para mí es el amor a ese algo supremo o a eso trascendente que me habita, el amor a los otros, el amor a uno mismo y la muerte de un hijo en especial. Deja al descubierto que debajo de ese dolor lo que hay es un amor que necesita ser liberado, que no se pudo vivir al 100 pero que ahora al remover el dolor lo podemos vivir al 100. Entonces, por eso un proceso de duelo es muy lindo porque ya después uno conecta con el recuerdo de los hijos, del hijo, de los hijos que han fallecido, desde el amor, ya no pues desde el dolor, porque pues el amor genera un vínculo que es eterno. Y la muerte lo único que nos arrebata es la relación física, no la relación emocional, para quienes creemos en esa dimensión espiritual, esa dimensión es eterna. Y la relación emocional, esa es la que hay que trabajar en el duelo. Es esa la que hay que trabajar porque vamos a recordar a nuestros hijos hasta el último día de nuestra vida y los recuerdos generan emociones y esas emociones son las que hay que trabajar si se convierten en emociones dolorosas o se mantiene una tristeza permanente. Entonces es trabajar el duelo pues desde ahí, desde lo emocional, y eso es lo que hace pues básicamente el método Grief Recovery, que como es un método eh, donde hay como una acción que te lleva a la siguiente, es metódico, entonces un programa corto, normalmente de 7 o de 8 semanas, donde la persona aprende a gestionar el dolor, porque es un programa básicamente educativo, pero eh, es como si a ti te dicen, a ver, píntame este cuarto de verde y te dan un serrucho y un martillo, pues nunca vas a poder pintar el cuarto. Claro que no. Y esas son las herramientas que hemos adquirido durante toda la vida para gestionar el dolor. Entonces, cuando aprendemos a gestionar el duelo es porque nos dan la pintura y un pincel, una brocha, un rodillo, pero Escalera para el techo. aunque tú nunca hayas pintado No pinta. en tu vida, tú entregas la pared verde. Eso sí, de pronto no como la entregaría a un pintor profesional, pero que la pinta uno, la pinta. Claro, ¿por qué? Porque te dieron las herramientas Claro, correctas, claro. ¿no? Qué bonito. Ya cerrando, abusando de tu tiempo, 55 minutos, esos programas son de una hora, ya estamos cerrando. Dos cositas finales.
Perdona, pregunta, de pronto te parece un poco estúpida, pero todo el mundo quiere hablar con su hijo muerto, fallecido, que se ha ido, y quiere que se le aparezca en sueños, que le mande mensajes, que le diga estoy mejor, tranquilo, no llores por mí. ¿Te pasó que él se presentara en algún sueño? Y lo segundo, esta la hago con mucho respeto, con la persona que de una manera u otra tuvo que ver con la vida de tu hijo. ¿Tuviste un rencor y lo sanaste? ¿Dejaste eso atrás? ¿Que Dios se encargue de esas cosas? Son dos preguntas muy respetuosas para sanar. Gracias por esas preguntas. Bueno, empiezo por la última. Cuando murió mi hijo, yo ya había aprendido el valor del perdón, porque me lo enseñó el mayor de mis hijos, me lo había enseñado por otra experiencia. Entonces, cuando murió de esa manera mi hijo, yo dije, tengo que perdonar a este hombre porque yo no voy a cargar con ese hombre por el resto de mi vida en mi corazón. Suficiente con el dolor para cargar con otro sentimiento difícil. Sí, el único que merece estar en mi corazón, pues es mi hijo, los seres que amo, y yo sabía que la falta de perdón iba a implicar que yo tuviera a este hombre conmigo todos los días. Creo que sí. Entonces, el perdón ha sido muy mal entendido. El perdón es un regalo que uno se hace a uno mismo, porque me libera de esas emociones dolorosas que actúan en el cuerpo. Incluso dice un teórico de las emociones que esas emociones, ese resentimiento son como óxido en el cuerpo. Corroe, Entonces, destruye totalmente. destruye totalmente. Entonces, ese fue un regalo que me hice. La justicia actuó y yo sentí cierto alivio de que le hubieran dado pues los años de cárcel que le dieron. Sobre todo que no era la primera vez, pues nos enteramos después de que no era la primera vez que él tenía una conducta parecida. Entonces, esa fue mi experiencia con la muerte. ¿Y cuál era la otra pregunta? La otra era si has tenido algún mensaje de Sueño. sueño o en alguna forma. Sí, yo anhelaba volverlo a ver, ¿no? Igual que yo. Y gracias a Dios sí tuve no muchos sueños, pero uno en particular que todavía cuando lo evoco me produce una emoción y soñé que cambiaba de casa. No, había cambiado de casa. Cuando cambié de casa, soñé que él timbraba y yo decía, ay, ojalá sea él, que no le avisamos que cambiamos de casa. Y abro la puerta y era él, y lo vi más grande, como más maduro, y me abrazó. No, qué belleza. Él era el hijo de los abrazos. Y ahora mis otros hijos, sobre todo los dos menores, son muy abrazadores, pero en ese momento él era el abrazador. Entonces me hacían falta sus abrazos y en ese sueño me abrazó, y cada que evoco el sueño vuelvo a sentir como el abrazo. Entonces sí, soñar a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, sucede, ¿sí? Como le decía yo ahí de una entrevista en Bella Sana, que tuviste ese sueño, yo no he podido, todavía no me mandó un mensaje, no sé si no tengo la sensibilidad para mirar dónde está el mensaje, estoy esperando un sueño que no se da, pero bueno, habrá tiempo para que se den esas situaciones. María Clemencia, mira, qué aprendizaje, estoy seguro para mí, para mi familia, para los oyentes, televidentes, lectores, porque encuentra uno en ti tanta enseñanza desde todo punto de vista, porque además tu duelo está marcado con otras situaciones a las que has hecho referencia, que en una persona que no tenía tu formación y tu disposición, más difícil de sanar.
pero has logrado hacerlo y de verdad que nos has transmitido una enseñanza que no va a encontrar uno fácilmente en ninguna parte. Y lo de Grief Recovery, y lo que hablaste de los otros temas, hay que ponerlos en práctica, hay que investigar y puedes, están abiertos los micrófonos y las cámaras si quieres invitar a la gente a tus terapias, a tus tertulias, a tus encuentros, lo que quieras, está abierto el micrófono y la cámara. Pues muchas gracias, Giovanni. Pues yo invito a a todas las personas que nos están escuchando, que han atravesado por una pérdida, no importa si es reciente o si fue hace mucho tiempo, a que trabajen activamente en su proceso de duelo, porque el tiempo no cura. Dejar los duelos enterrados sabotean el presente y el futuro. Entonces los animo a que busquen acompañamiento para gestionar el proceso de duelo, porque eso nos vuelve a reconectar con la vida y aprendemos a vivir la vida a plenitud. Sí, es uno de los grandes regalos que trae el trabajar los duelos no resueltos. Y lo otro es que se libera la capacidad de amar al 100. La vida no nos va a eximir de pérdidas porque siempre van a estar ahí, pero aprender a gestionar hace la diferencia, porque ya gestionarlas hace que no tengamos que caminar por la vida cargando ese costal de dolores no resueltos y que vamos acumulando desde chiquititos, ¿no? Cuando perdemos el juguete preferido, cuando nos cambian de colegio, cuando hay una mudanza, cuando el mejor amigo se fue a vivir a otro barrio, vamos cargando, cuando mi primer amor ya no me quiere, ¿sí? Y no nos damos cuenta de todo lo que vamos cargando. Entonces mi invitación es a que pues de alguna manera se animen a trabajar en sus duelos o en sus pérdidas no resueltas, porque nos merecemos vivir la vida al 100 y vivirla pues de manera plena, ¿no? Porque no importa lo que la vida nos haga, lo importante es lo que hacemos con lo que la vida Nos da. nos hace, que era lo que decía Víctor Frankl. Sí, el autor que citó Aide en esa entrevista tan bonita. Logoterapia. Sí, es uno de los principios de la logoterapia. El ser humano siempre tiene la libertad de decidir qué hago con lo que me pasa. Sobre eso sí tenemos elección. Ya, cuando murió mi hijo, se decía, como te conté, que una madre no se recuperaba de la muerte de un hijo. Eso decía la psicología en esa época, pero también decían que una persona, un joven, un niño no se recuperaba del suicidio de un padre. Yo había vivido ya la muerte de mi hijo y el suicidio de mi papá. Entonces yo decía, no, pues ya quedé, ya no tengo opción. Pero la vida me mostró y comprueba lo que nos decía Víctor Frankl, que podemos vivir las experiencias más extremas. Siempre el ser humano tiene algo llamado libertad para activar la voluntad de vivir esa situación de la manera que elijamos. Muy bien. Podemos resumir, la vida está llena de duelos, la idea es gestionarlos bien y no podemos controlar lo que pasa, pero sí cómo podemos comportarnos con lo que nos pasa, ahí sí tenemos el control. Serían como dos frases contundentes. Los periodistas siempre nos gusta hasta ver una conversación y titular, y yo creo que serían los dos titulares más importantes de esta entrevista. Gracias, María Clemencia, y a ustedes, amigos de La Sal en la Herida, del tiempo.com, la gente que nos sigue en Gama Medios, que comprende las emisoras Gama Colombia, Gama Estéreo, Gama Vintage, hoy día internacional de la radio, el canal de televisión Gama Televisión
el portal de noticias promoindependiente.com, el canal de YouTube Giovanni Agudelo TVNet, la gente de Chocó 7 días, tanto lo impreso como el digital, y todos los medios donde colaboramos y que retransmiten estos importantes contenidos. La otra semana, más técnicas de duelo, un consuelo para una pérdida. Giovanni Agudelo Mancera, de la Asociación Colombiana de Locutores, Asociación Colombiana de Redactores Deportivos y Círculo de Periodistas de Bogotá, les da las gracias. Gama Medios presentó Técnicas de Duelo, un consuelo para una pérdida, con Giovanni Agudelo Mancera, ACL, ACORD, CPB.